Bienvenidos al Laboratorio de Biología de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Vamos a realizar en esta ocasión la práctica de microbiología ambiental del programa académico de Ingeniería Ambiental titulada Análisis de Aguas. Para el desarrollo de esta práctica vamos a contar con una serie de materiales y el equipo que es el microscopio. Y en el desarrollo de esta práctica tenemos el apoyo de la docente Yurbi Eslendi Álvarez Blanco, especialista. Ella es la docente a cargo de la asignatura de microbiología ambiental. A continuación les voy a describir los materiales que vamos a utilizar. Tubos de ensayo, gradilla, cajas de Petri desechables, vasos precipitados, probetas, en este caso de plástico, Erlenmeyer, material de vidrio, asas bacteriológicas, láminas portaobjeto para tomar las muestras, láminas cubreobjeto para cubrir las muestras en el portaobjeto, y el equipo que es el microscopio para observar las muestras que ya crecieron en los cultivos. A continuación los voy a dejar con la docente Yurbi Eslendi Álvarez Blanco. Bueno, en nuestra práctica de análisis microbiológico de agua que vamos a realizar hoy, tiene como objetivo principal que identifiquemos o hacer una identificación de los microorganismos que pueden contaminar el agua. Vamos a utilizar muestras tanto de agua potable como muestras de agua no tratada, ¿sí? Para poder comparar la existencia y comprobar la existencia de estos microorganismos en el agua. La idea de la práctica es que a través de ciertos procesos logremos hacer una identificación de los microorganismos que más problemas pueden causar en el agua a nivel de la contaminación y obviamente problemas posteriores si se llegan a presentar luego de la potabilización del agua. Esos son los procesos que la normatividad exige, ¿cierto? Estos procesos están fundamentados o están basados, o los procedimientos que necesitamos hacer están basados en los grupos de microorganismos indicadores, como ya lo habíamos visto en la teoría. Vamos a recordar un poquito cuáles son esos grupos. Están los microorganismos que nos indican contaminación fecal, los que nos indican contaminación ambiental y los que nos indican contaminación por residuos sólidos orgánicos. En base a esos tres grupos de microorganismos indicadores, se realizan las pruebas que nos van a ayudar a determinar la calidad microbiológica del agua. Por eso vamos a trabajar con muestras de agua potable y con muestras de aguas no tratadas para comparar ese resultado. Recordando un poco acá, los microorganismos de contaminación fecal, que son el grupo de bacterias coliformes, nos van a ayudar a identificar si el agua tiene contaminación por materia fecal. En el caso de los grupos de microorganismos que nos indican contaminación ambiental, vamos a hacer una prueba de aerobios mesófilos o de microorganismos oxigénicos mesófilos que son capaces de crecer cuando hay grados de contaminación ambiental por desechos industriales u orgánicos cercanos al agua o en el agua. Y la contaminación por residuos sólidos orgánicos la vamos a identificar con una prueba de mohos y levaduras, ya que estos microorganismos se desarrollan muy bien donde hay material orgánico. Entonces el desarrollo de ese análisis nos va a mostrar, la presencia de esos microorganismos nos va a mostrar o nos va a indicar la contaminación por residuos sólidos orgánicos. Cada grupo nos va a indicar de dónde proviene la contaminación, en este caso en el agua, de dónde proviene la contaminación o cuál es la causa de la contaminación en el agua, que la normatividad, ¿cierto?, vigente nos exige o exige hacer para poder tener en cuenta
la calidad microbiológica del agua. ¿Cómo vamos a realizar el procedimiento? La idea inicial es tener muestras, como les decía, de agua potable y muestras de agua no tratada. En el caso del agua potable podemos trabajar con muestras directamente de la llave, es decir, directamente del acueducto. Podemos trabajar con muestras de agua hervida, agua filtrada, agua ozonizada, ¿cierto? Todas esas muestras nos pueden servir para hacer nuestro análisis de agua potable. Vamos a tomarla directamente. Generalmente uno puede hacer diluciones de la muestra o debe hacer diluciones de la muestra. Nosotros en nuestro caso, por mostrar un poquito más avanzados los resultados, hicimos muestras directas, ¿cierto?, del agua potable, y le hicimos a esa muestra, o le vamos a hacer a esa muestra del agua potable, las 3 pruebas que están basadas, como les decía, en los grupos de microorganismos indicadores. Vamos a hacerle una prueba de aerobios mesófilos al agua potable en agar nutritivo, ¿cierto?, que vamos a hacer por procedimiento de placa vertida, y está ya, cuando se haga la prueba, se deja incubar 24 horas y vamos a obtener el resultado. La prueba de coliformes la vamos a hacer con caldo fluorocool, que la vamos a hacer en tubos de ensayo, con tubo Durham, que también a las 24 horas de incubación nos va a mostrar resultado. Y la prueba de mohos y levaduras la vamos a hacer en agar malta. Esa sí, la vamos a dejar a temperatura ambiente por un tiempito más largo, 2-3 días, para que nos dé el resultado de crecimiento de mohos y levaduras. Esas son las 3 pruebas que le vamos a realizar al agua potable. Al agua no tratada, la muestra de agua no tratada la podemos obtener bien sea de agua de una fuente hídrica, que no tiene ningún tratamiento, un río, un lago, cualquier fuente hídrica que pues sabemos que puede tener contaminación y no tiene ningún tratamiento, o puede ser un agua residual, ¿sí? Podemos obtener desde ahí nuestra muestra de agua no tratada. También le vamos a hacer las pruebas según los microorganismos indicadores: prueba de aerobios mesófilos para identificar contaminación ambiental, prueba de coliformes para identificar contaminación fecal, prueba de mohos y levaduras para identificar contaminación orgánica, y le vamos a adicionar una prueba de enterobacterias para identificar ese grupo de bacterias presentes también en la materia fecal. Esas son las pruebas que le vamos a realizar a nuestras muestras de agua, teniendo en cuenta que previamente se obtuvo todo el material necesario para ello. Los medios de cultivo fueron preparados cada uno según las indicaciones que tiene el medio de cultivo, ¿sí? Acá tenemos con nosotros el medio de cultivo. En este caso tenemos el fluorocool, ¿cierto?, que tiene las indicaciones de cómo se debe preparar. Entonces, previamente a nuestras pruebas tenemos todo este material ya listo: los medios de cultivo, el agar nutritivo, el caldo fluorocool, el medio de agar malta para los mohos, y el medio que utilizamos para enterobacterias fue el agar McConkey. Todos esos medios previamente los tenemos ya listos para poder realizar nuestras pruebas, ¿sí? Se hicieron con anterioridad bajo todas las indicaciones que tiene la preparación de estos medios. Una vez realizamos el procedimiento, ¿cierto?, de siembras que tenemos en cada uno de nuestros medios de cultivo, se recomienda inicialmente hacer las pruebas de agua potable, ¿cierto?, porque estamos tratando con un agua que ya está tratada, que no debe tener ninguna contaminación, y lo que se espera es que estos microorganismos o estos grupos de microorganismos nos den negativos todas esas pruebas, es decir, nada de esto debe dar positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un agua que ya tuvo tratamiento, de un agua que ya ha sido tratada y que no debe tener ningún tipo de contaminación. Eso es lo que vamos a observar en nuestros resultados. En el caso del agua no tratada, obviamente sí esperamos crecimiento, porque es un agua que puede estar, si es de una fuente hídrica o de un lago, ¿sí?, esas aguas pueden tener contaminación, y precisamente estos grupos de microorganismos que crecen, que van a crecer o se van a desarrollar en nuestra prueba, nos van a indicar de dónde proviene la contaminación, ¿sí? Por eso la normatividad exige que se haga de esa manera, bajo esos parámetros indicadores que nos van a ayudar a identificar qué es lo que está contaminando el agua o qué está causando el problema en el agua. Entonces, una vez tengamos nuestros resultados, vamos a realizar las pruebas.
de identificación, vamos a revisar nuestros medios, cada uno de ellos, para mostrar el resultado, ¿cierto? En el caso, como les decía, del agua potable, resultados negativos, y en el caso del agua tratada, pues revisar qué resultados nos dieron positivos, hacer las pruebas determinadas para ello y poder observar los grupos de microorganismos que obtuvimos en nuestros análisis. Una vez tenido esto, pues podemos sacar la conclusión de qué calidad microbiológica tiene el agua potable, obviamente ya tratada en todo su procedimiento, y qué calidad o qué nivel de contaminación puede tener un agua sin tratamiento. En las imágenes que observamos anteriormente se puede mostrar o evidenciar la preparación de los medios de cultivo, que como les decía, se hicieron previos a la realización de la práctica, y se muestran también las imágenes, o se mostraron las imágenes de cómo realizamos los procedimientos de siembra, ¿sí? Esos procedimientos hay que tener en cuenta que tuvimos todas las normas de bioseguridad para prepararlo, teníamos nuestro equipo de protección personal puesto, cofia, tapabocas, guantes, bata, ¿cierto? Para aislarnos de todo lo que vamos a manipular, y se hicieron las siembras respectivas. Para el caso de las bacterias coliformes se sembraron los tubitos con caldo fluorocool, y para el caso de los microorganismos aerobios mesófilos se sembraron en cajitas con agar nutritivo, como les identificaba ya. Para hongos se hizo en agar malta, y para enterobacterias se hizo en agar McConkey, como mostrábamos en las imágenes anteriores. Todo ese procedimiento, una vez obtuvimos o pudimos realizar todas las siembras, todo se llevó a incubación a 37 grados centígrados las bacterias, para que pudiéramos obtener los siguientes resultados. Y los mohos sí los dejamos a temperatura ambiente más o menos por 2-3 días, para que también pudiéramos obtener crecimiento de ellos. Entonces, a continuación les voy a mostrar los resultados que obtuvimos, que también van a diferenciar en las imágenes siguientes. En este caso voy a iniciar por mostrarles lo que obtuvimos de agua potable. En la introducción explicaba que para el agua potable se hicieron 3 pruebas. Prueba de aerobios mesófilos en agar nutritivo, prueba de coliformes en caldo fluorocool y prueba de hongos y levaduras en agar malta. Hablábamos de que estas pruebas deben ser totalmente negativas, porque estamos tratando o estamos analizando un agua potable que no debe tener ningún tipo de contaminación. Entonces nuestros resultados se ven acá claramente. La prueba de aerobios mesófilos, nuestra cajita está totalmente limpia, sin ninguna contaminación. Vamos a destaparla. No muestra ningún crecimiento de microorganismos, lo que quiere decir que no hay contaminación ambiental en el agua potable. En nuestra cajita de hongos y levaduras, que la hicimos en agar malta, tampoco hay ningún tipo de crecimiento. Las cajitas están totalmente limpias, quiere decir que no hay contaminación orgánica en nuestra muestra de agua potable. Aquí tengo un tubito de control de caldo fluorocool que nos muestra el medio como es, sin ninguna muestra, ¿cierto? Y lo vamos a comparar con nuestros tubitos del agua potable. Observen. Es decir,
no hay crecimiento de bacterias coliformes que evidencien la presencia de materia fecal en el agua potable. ¿Qué nos está mostrando esto? Que el agua potable ha sido correctamente tratada y que es apta para el consumo de cualquier ser vivo, ¿sí? No nos está mostrando evidencia de que hay ningún microorganismo presente en el agua, de ninguno de los indicadores de contaminación, ¿cierto? Las pruebas son totalmente negativas y eso nos está evidenciando que el agua potable que analizamos en este caso era un agua tratada, obviamente un agua envasada, un agua con procedimientos posteriores a la potabilización, llevan ozonización, llevan microfiltración, entonces esas aguas no tienen ningún problema y nos pasaría exactamente lo mismo con cualquier agua potable que analizáramos, como les decía, agua hervida, agua de la llave directamente del acueducto, porque es un agua que ya viene con un proceso de potabilización que no debe tener ningún tipo de contaminación. Vale la pena aclarar, si llegase a haber algún resultado positivo acá, también es una señal de que algo malo pasó en el procedimiento, ¿sí? Si alguno de estos resultados en el agua potable nos hubiese dado positivo, hay que revisar qué está pasando en el procedimiento, qué la contaminó. Puede ser que en la planta en la planta de tratamiento haya habido alguna falla en el proceso de potabilización y se hubiera evidenciado acá en las pruebas de microorganismos indicadores que se hacen para la calidad del agua potable, ¿sí? Pero lo normal es que pase esto que ustedes acabaron de observar. Como es una agua ya tratada, no debe tener ningún tipo de contaminantes. Si se llegase a presentar, pues ya nos va a evidenciar qué es lo que tiene o dónde hubo la falla y poder hacer la corrección respectiva. En el caso del agua potable. En el caso de las aguas no tratadas, trabajamos nosotros una muestra de agua sin tratamiento, ¿cierto? Del lago. Esa muestra se tomó con anterioridad y pues puede tener carga de microorganismos, ya que a ese lugar pueden llegar residuos. En nuestro caso acá el lago queda cercano a la granja, entonces pueden llegar residuos de los desechos de la granja, ¿sí? Y eso es lo que vamos a evidenciar con nuestros resultados. Hicimos prueba de bacterias coliformes, como les dije allá, prueba de hongos en agar malta, prueba de aerobios mesófilos en agar nutritivo y prueba de enterobacterias en agar McConkey. Todas dieron resultados positivos, ¿sí? En el caso de los crecimientos acá, en nuestras cajitas de Petri, ¿cómo vamos a identificar que creció? Posteriormente, ahorita, después de que les muestre acá el crecimiento, vamos a hacerle coloración de Gram a las bacterias, vamos a hacer prueba de mohos para pasar al microscopio y mostrar las estructuras celulares de los microorganismos que pudieron haber crecido, que vamos a evidenciar más adelantico. ¿Qué les quiero mostrar en este momento? Que podamos ver claramente. Este es nuestro medio McConkey para enterobacterias. Es nuestro medio de control, es decir, aquí no hicimos nada, ¿sí? Es el medio solito, así como les mostraba el control de coliformes. Hicimos un control sin ninguna muestra de enterobacterias. El medio se ve de esta manera, es un medio rojo. Las enterobacterias son bacterias fermentadoras de la lactosa y el medio tiene los componentes químicos necesarios para que ellas muestren cuando hay crecimiento. Este es el control que lo acaban ustedes de ver. Miren el cambio. Cuando sembramos en nuestra cajita de bacterias, de enterobacterias con agua no tratada, el cambio es evidente en el color. Es decir, que acá ya hay crecimiento bacteriano de enterobacterias y están fermentando la lactosa. Se ve claramente que el medio cambió de un color rojo vino tinto a un color amarillo, que eso nos evidencia que ya hay crecimiento de bacterias ahí, de enterobacterias, y que están fermentando la lactosa. Entonces, una vez terminemos acá, vamos a tomar una muestra, vamos a llevar al microscopio y vamos a observar de pronto qué especies de bacterias nos crecieron ahí. Estas enterobacterias son bacterias que crecen en la materia fecal. A ese grupo de enterobacterias pertenecen las bacterias coliformes también. Entonces son bacterias que están presentes en la materia fecal. Ya aquí tenemos una evidencia de que el agua no tratada tiene contaminación por materia fecal. Lo estamos viendo de esta manera. En el caso de los hongos y de los microorganismos aerobios mesófilos, sí tenemos crecimiento. ¿Sí? Esta es nuestra cajita de aerobios mesófilos.
ahí se evidencia el crecimiento. Voy a poner aquí para comparar la del agua potable que no tenía nada, ¿cierto? Que no tuvo crecimiento, y miren esta, ¿cierto? Entonces es evidente que hay contaminación ambiental, que hay residuos ambientales en nuestra muestra de agua no tratada, que también vamos a identificar las estructuras microbianas a través del microscopio. Y en el caso de los mohos, también hay un inicio ya de crecimiento. Parecen ser que en su mayoría levaduras, hasta que no lo llevemos al microscopio no nos va a mostrar la evidencia, ¿sí? Pero ahí se ve ya crecimiento. Aquí comparemos con nuestra cajita de agua potable que no tenía nada, ¿sí? Y la del agua sin tratar ya evidencia acá el crecimiento. Es decir, que sí hay contaminación orgánica en el lago, ¿cierto? O en nuestra muestra, en la muestra que analizamos de agua no tratada. Es decir, todas nuestras pruebas ya dieron positivas. Nos falta por evidenciar la prueba de bacterias coliformes. Yo les decía que acá tengo el tubito de control, el medio Fluorocool preparado, ahí tiene por dentro su tubo Durham para capturar el gas que producen. Las bacterias coliformes son productoras de gas a través de la fermentación de la lactosa, ¿sí? El medio tiene un sustrato definido que es el MUG, y ese sustrato las bacterias toman de ahí, cuando están presentes toman de ahí, de ese sustrato lo que necesitan, fermentan la lactosa, producen gas que queda atrapado en el tubito interno, en el Durham, ¿sí? Si la prueba de coliformes es positiva. El MUG también tiene, el sustrato también tiene un indicador de fluorescencia o de cambio de color que va a ser evidenciado cuando las bacterias coliformes están presentes. Y una última evidencia que nos puede mostrar que están ahí es que este medio, que se ve translúcido, transparente, empieza a presentar turbidez, se empieza a ver como un medio lechoso. ¿Por qué? Porque hay crecimiento de las bacterias ahí. Entonces, cuando vamos a leer nuestros tubos de Fluorocool, debemos tener en cuenta esas tres indicaciones principalmente: que el tubo se ponga, o que el caldo se ponga turbio porque evidencia el crecimiento, que haya presencia de gas en nuestro tubo Durham y que haya cambio de color, ¿cierto? Generalmente ese cambio de color presenta una fluorescencia, ¿sí? Que se puede evidenciar con una lámpara de luz ultravioleta, pero el cambio de color ya es una evidencia. Entonces este es nuestro control negativo, que no debería tener nada, que como les mostraba con el agua potable es totalmente igualito. Aquí estaba sembrada el agua potable, aquí no, y miren, ¿sí? Es decir, no hay crecimiento como les mostraba en el agua potable. Pero les voy a mostrar nuestros tubos de agua no tratada, y ahí ya evidenciamos los tres factores que les mostraba ahorita. Los tubos están turbios, ¿cierto? Eso evidencia ya crecimiento. Están empezando a virar de color, mírenlo acá, es un color amarillito claro, ya acá se ve como un color verde fluorescente, ¿cierto? En los tres, en diferentes intensidades. Hay un sedimento en el fondo del tubo que nos está evidenciando también el crecimiento de bacterias. Y los tubitos Durham todos tienen gas por dentro. Miren que acá el tubito está vacío, está libre, y acá ya se ven burbujas de gas dentro de nuestros tubitos de caldo Fluorocool, ¿sí? Eso evidencia la presencia de bacterias coliformes. Esta prueba la podemos dividir nosotros en dos, ¿sí? La prueba de coliformes totales, que es esta que nos está mostrando aquí, es decir, ahí ya hay evidencia de que sí hay bacterias coliformes, y una prueba final que hacemos adicionándole a los tubos positivos, en este caso estos tres, adicionándoles el reactivo de Kovacs. Ese reactivo nos va a evidenciar la presencia de Escherichia coli en la muestra de agua. Escherichia coli es la bacteria, dentro del grupo de bacterias coliformes, es la bacteria más indicadora, o sea, es la que mejor nos va a indicar que hay presencia de contaminación fecal, en este caso en el agua, ¿sí? Entonces, adicionándole a los tubitos positivos de Fluorocool, que ya vemos ahí que están positivos comparándolos con el control, vamos a adicionar el reactivo de Kovacs y la presencia de un anillo rojo en la superficie del líquido, del caldo, acá, ¿sí? Si ese anillo rojo se forma, nos va a mostrar
o nos va a dar evidencia de la presencia de Escherichia coli en el agua y queda confirmado, es una prueba confirmativa de que hay presencia de materia fecal en el agua que analizamos. Entonces vamos a adicionar el reactivo de Kovacs a nuestros tubitos. Bien, vamos a adicionar el reactivo de Kovacs, que como les decía, nos va a indicar la presencia de Escherichia coli en los tubos que dieron positivos para la prueba de bacterias coliformes. Aquí podemos ver claramente nuestro resultado. Les decía, cuando adicionamos el reactivo de Kovacs a los tubos positivos, se va a formar un anillo rojo en la superficie del caldo, ¿sí? Que ahí se ve evidentemente, se está formando acá en la superficie del caldito, en los tubos positivos, se está formando el anillo rojo y esa es la confirmación de que hay Escherichia coli en nuestra muestra de agua, en la muestra de agua no tratada que analizamos. Es decir, que queda totalmente confirmado que la muestra de agua tiene presencia de materia fecal. Según los 3 grupos de microorganismos indicadores, nuestra muestra de agua potable tiene contaminación fecal, tiene contaminación ambiental y tiene contaminación orgánica, ¿sí? En esta prueba queda evidenciado ya claramente con la formación del anillo rojo la presencia de Escherichia coli, que nos va a confirmar la última prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a tomar de nuestras cajitas de crecimiento positivo, ¿cierto? De agar nutritivo, de agar malta y de enterobacterias, de agar maconque, vamos a tomar una muestra, como todas son bacterias, menos las de enterobacterias y la de agar nutritivo son bacterias, vamos a hacerle coloración de Gram. Y a nuestra prueba de hongos vamos a hacerle una coloración simple con azul de metileno para evidenciar el crecimiento de esos microorganismos a través del microscopio. Eso ya nos está confirmando, las pruebas ya son positivas, es decir, ya tenemos una confirmación clara de que el agua no tratada, tiene contaminación, ¿sí? Ya tenemos claro el procedimiento de que a través de las pruebas indicadoras tiene contaminación de los 3 tipos, fecal, ambiental y orgánica. El hacer la revisión a través del microscopio lo que nos va a evidenciar de pronto qué tipos de microorganismos o qué especies de microorganismos están ahí y nos quedaría completa nuestra prueba para análisis microbiológico del agua tratada, del agua no tratada en este caso. Y del agua potable, como les mostré al principio, al no haber ningún crecimiento nos está confirmando el correcto tratamiento del agua potable, que es un agua apta para el consumo de cualquier ser vivo. Entonces, a continuación voy a hacer el procedimiento de coloración de Gram para bacterias, de coloración simple para hongos y vamos a mostrar la evidencia a través del microscopio. El último procedimiento que vamos a hacer es revisar el crecimiento que obtuvimos de bacterias en la caja de enterobacterias y de agar nutritivo para aerobios mesófilos. Vamos a hacer procedimiento de coloración de Gram y vamos a llevar al microscopio. Como acá ya es evidente el crecimiento que obtuvimos en ambas cajitas de bacterias, lo que vamos a hacer es tomar una muestra y realizar el procedimiento de coloración de Gram como lo habíamos descrito en nuestra práctica de microscopía. Tenemos los reactivos ya dispuestos, solución salina para hacer la disolución de la muestra que tomemos de acá y nuestros reactivos de Gram, cristal violeta, lugol, alcohol cetona y safranina, respetando los tiempos que requiere cada reactivo para hacer efectivo el procedimiento de Gram. Cristal violeta 1 minuto, lugol 1 minuto, alcohol cetona 30 segundos, safranina 15 segundos. Y una vez terminemos el proceso vamos a dejar secar y vamos a llevar a observar al microscopio para tratar de identificar
qué microorganismos crecieron acá. Ya sabemos que las pruebas dieron positivas. Esto es como una forma de confirmar qué tipos de microorganismos pudieron haber crecido en este momento. Entonces vamos a realizar la toma de muestras. Ponemos una gota de solución salina. Y tomamos nuestra muestrica, en este caso de la caja de enterobacterias. Vamos a dejar secar. Y vamos a tomar nuestra muestra igual de la misma forma. Ponemos solución salina y vamos a tomar nuestra muestra de bacterias aerobias. Listo, aquí ya tenemos nuestras dos muestras, las vamos a secar y vamos a realizar el procedimiento de Gram. Terminado el procedimiento de coloración de Gram para bacterias y de coloración simple para mohos, tenemos ya acá nuestras plaquitas listas para hacer la observación a través del microscopio. Como les he venido diciendo, esto es una prueba adicional, es para identificar, para tratar de diferenciar qué especies o qué géneros de microorganismos, de bacterias y de mohos pudieron haber crecido en nuestra muestra de agua no tratada, que fue la que evidenció crecimiento. Obviamente no tengo muestras del agua potable porque, como ya les había mostrado, no hay ningún crecimiento en el agua potable. Entonces acá tengo la plaquita de bacterias coliformes, tengo la plaquita de bacterias para enterobacterias y tengo la plaquita con azul de metileno para identificar mohos y levaduras. Vamos a evidenciar en el microscopio cómo crecieron, qué crecimiento obtuvimos de esos microorganismos, y eso va a quedar identificado en las siguientes imágenes. Entonces voy a empezar por la de bacterias coliformes. Vamos a ver qué tipo de o qué géneros o especies de esas bacterias obtuvimos en nuestro crecimiento. En la imagen que les voy a mostrar a continuación queda evidenciada las bacterias coliformes que les voy a mostrar. En la siguiente plaquita vamos a ver qué tipo o qué grupos de enterobacterias nos crecieron en nuestra cajita de agar McConkey. También la montamos acá al microscopio e iniciamos la observación para ubicar las enterobacterias, que les voy a mostrar en la siguiente imagen. Y finalmente, nuestra plaquita de mohos y levaduras. En la caja de Petri, destapando ya la caja de Petri, evidenciamos mayor crecimiento de levaduras. Por eso la imagen que les voy a mostrar a continuación evidencia es el crecimiento más de levaduras que de mohos, ¿sí? En la imagen que va a quedar a continuación. Le vamos a colocar un cubre objeto a nuestra plaquita de mohos y levaduras, que, como les digo, evidenció mayor crecimiento de levaduras que de mohos, y es la imagen que vamos a tratar de identificar acá en nuestro microscopio. Bueno, terminando todos estos procedimientos, logramos, yo creo que, cumplir el objetivo de la práctica, que era comparar la calidad microbiológica del agua potable y del agua no tratada. Entonces obtuvimos muy buenos resultados, ¿cierto? En el caso de las muestras de análisis que nosotros revisamos, pudimos evidenciar que el agua potable tuvo un correcto tratamiento, no hubo crecimiento de ningún tipo de microorganismo indicador que nos haya mostrado contaminación, es decir, que el proceso de potabilización es correcto y que el agua es apta para el consumo de cualquier ser vivo, como lo indica la normatividad. Esa es una conclusión importante que llegamos al finalizar nuestro procedimiento. En el caso del agua no tratada,
como les decía al inicio de la práctica, el agua puede estar cargada de cualquier tipo de contaminantes, pero principalmente la normatividad nos pide enfocarnos en esos 3 grupos, que son los que nos van a indicar mayor contaminación. Y en nuestra muestra de agua no tratada, que la hicimos del lago, evidenciamos correctamente el crecimiento, el desarrollo de los microorganismos a través de las pruebas que hicimos. Prueba de bacterias coliformes positiva, tanto de coliformes totales como de coliformes fecales y de Escherichia coli. Crecimiento de enterobacterias, que son evidencias de que hay contaminación fecal en el agua. Prueba de aerobios mesófilos positiva, con crecimiento, con evidencia microscópica de qué tipo de bacterias aerobios mesófilos crecieron ahí. Es un indicador de que hay contaminación ambiental, o sea, de residuos ambientales en nuestra muestra de agua. Y prueba de mohos y levaduras positiva, que nos indica que hay contaminación orgánica en el agua, ¿cierto? Con eso, con todo este procedimiento que acabamos de hacer, concluimos que el procedimiento para tratar el agua potable es correcto y que el nivel de contaminación del agua no tratada es bastante alto, ya que encontramos los 3 grupos de indicadores de contaminación que principalmente la normatividad exige. Espero que haya sido claro, espero que al mostrarles las evidencias que logramos capturar de nuestros análisis haya quedado un poquito más completo esta parte de análisis microbiológico del agua. La idea de hacer estas prácticas es que ustedes como estudiantes puedan obtener un complemento a la teoría que se les está desarrollando en estos momentos, y yo creo que este procedimiento nos ayuda a tener muy claro cómo podemos identificar la calidad del agua, tanto del agua tratada como del agua que no tiene tratamiento. Agradezco mucho la atención que están prestando, agradezco mucho a la universidad por brindarnos este espacio, a la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, el Laboratorio de Biología, por brindarnos este espacio y poder llevar a ustedes como estudiantes este complemento al desarrollo de la asignatura de microbiología. Fue un placer haberles desarrollado para ustedes esta práctica. Muchas gracias.